Esta clase corresponde al tema 4, que es de espacios verdes especiales. Bien, los jardines especiales vamos a ver en esta clase. ¿Por qué son especiales? Porque no son creados a nivel de la superficie del suelo como los jardines que venimos viendo hasta el momento, sino que están creados en planos verticales o en planos horizontales, pero que estos planos horizontales no están en la superficie del suelo, sino que están elevados. Entonces aquí tenemos estas cubiertas verdes y los jardines verticales, que son los dos grandes grupos de jardines especiales que vamos a ver en esta clase. En las grandes ciudades hoy en día se detectan un montón de problemas vinculados a la falta de espacios verdes. Faltas de problemas como por ejemplo las inundaciones, el incremento de la temperatura, la pérdida de la biodiversidad, el derroche energético, la contaminación atmosférica. Y en la actualidad estos jardines especiales, o sea las cubiertas verdes y los jardines verticales, se piensan y se construyen como para dar respuesta principalmente a esta falta de espacios verdes en las grandes ciudades, en donde ya no quedan sitios en los cuales crear nuevos jardines tradicionales, como son las plazas, los parques y las plazoletas. Vamos a comenzar con las cubiertas verdes. ¿Qué es una cubierta verde? En un principio es un sistema que permite el crecimiento de la vegetación en la parte superior de una estructura impermeable de techos, terrazas o azoteas. Es un sistema que históricamente ya es conocido, no es algo actual, sino que se piensa que sus orígenes eran allá con los vikingos, como lo vemos en esta imagen de una casa tradicional de turba en Islandia, en donde los vikingos lo que hacían era usar una estructura enramada como techo, que era calzada sobre las paredes que eran generalmente de piedra o de terrones, y que sobre esta trama enrejada lo que se hacía era colocar varias capas de turba, que era un material vegetal muy común en las zonas frías del norte de Europa y que era impermeable al agua. Otros sostienen que estos techos verdes eran mucho más antiguos y que ya estaban en los jardines de Babilonia, en los famosos jardines colgantes, aunque acá no eran necesariamente un techo, sino que sobre un techo se construían estos jardines principalmente para cultivar especies. En la actualidad se empezaron a popularizar en los años 60 y 70 y los pioneros en construir techos verdes o cubiertas verdes fueron los alemanes, y luego se popularizó en el resto del continente europeo. Dentro de lo que son las cubiertas verdes tenemos dos grandes grupos, que unos son los jardines de altura, o sea, son jardines propiamente dichos que están construidos arriba de alguna terraza o de algún techo. Estos jardines son transitables, o sea, se pueden usar y tienen diversidad de especies, incluso hasta árboles. En cambio, en el caso de los techos verdes, son techos que están por su fin, son construidos distintos, tienen más bien un fin ecológico para sostener el agua de lluvia y evitar que colapsen los drenajes, los sistemas pluviales, y también un efecto sobre la arquitectura de protección de las membranas. Bien, veamos en detalle algunas imágenes de jardines en altura. Vemos que tienen diversidad de especies, que son transitables, que la gente los puede utilizar, y son realmente cubiertas verdes intensivas. Tienen sustratos espesos, o sea, son verdaderos jardines de uso construidos sobre techos o terrazas. Y el fin es lograr efectos estéticos, psicológicos y ganar espacios verdes recreativos. Incluso, como vemos en la imagen, hasta un invernáculo construido sobre una azotea. Bueno, básicamente las características principales de los jardines en alturas son que las especies pueden ser tanto herbáceas como arbustivas e incluso arbóreas. Poseen un riego y un mantenimiento permanente, o sea, todas las tareas de mantenimiento que tendría un jardín tradicional hecho sobre la superficie del suelo, o sea, deben ser regados dependiendo de las especies, deben tener un mantenimiento permanente,
de poda, de control de enfermedades, de plagas, etc. La profundidad del sustrato es clave en estos jardines, ya que si vamos a pensar en jardines de altura con árboles, vamos a necesitar hasta 1,5 metros de sustrato para que este sustrato sea realmente de anclaje y soporte para las raíces de este tipo de especies, ¿no? Entonces puede variar desde 15 centímetros hasta 1,5 metros dependiendo de las especies elegidas. Y lo que lo hace distintivo es que son accesibles al público, o sea, los pueden transitar las personas y los pueden usar como usarían un jardín común, una plaza, un parque, un jardín privado a nivel de la superficie del suelo. Bien, ahora vamos a los techos verdes, que son cubiertas verdes extensivas, livianas, de bajo mantenimiento, que generalmente son inaccesibles. Y en ellas se plantan especies con muy poco requerimiento de humedad, lo cual hace que se necesite poco sustrato y que puedan subsistir con el agua de lluvia. Estos techos no quiere decir que, por más que no sean transitables, no lleven algún diseño paisajístico, como por ejemplo acá en esta imagen de la Facultad de Derecho de la UBA, en donde vemos un techo verde con un diseño, ya que se aprovechan las vistas que hay existentes en las oficinas laterales. Bien, ¿cuáles son las características principales de los techos verdes? Primero, que se utilizan especies herbáceas solamente, pastos, musgos. No necesitan riego y tienen reducido mantenimiento. Esto es debido al tipo de especies que se utilizan en estos techos verdes. La profundidad del sustrato es menor a 15 centímetros, ya que no vamos a estar implantando ni especies ni arbustivas ni arbóreas. Y generalmente no son accesibles al público, o sea, no son jardines para caminarlos, para transitarlos. Esto no quiere decir que no puedan los operarios sí transitarlos, obviamente. La persona encargada del mantenimiento o del monitoreo del techo verde sí lo va a poder transitar, pero muy pocas personas, ya que la estructura no está diseñada para soportar el peso de varias personas. Bien, en cuanto a las cubiertas verdes, vamos a hablar de los beneficios que traen. Las cubiertas verdes son espacios verdes, o sea que tienen todos los beneficios comunes a todos los espacios verdes y algunos beneficios particulares. Recordemos, control de inundaciones y eficiencia de la red pluvial, moderación de las temperaturas, incremento de la biodiversidad, reducción del ruido, filtrado del aire y con esto la disminución de la contaminación ambiente, nuevos espacios verdes de uso en las ciudades, mejora de las visuales y de la calidad estética, mayor vida útil de membranas, y esto sí es particularmente de las cubiertas verdes, mejora del rendimiento de las células fotovoltaicas, y este es un beneficio particular de las cubiertas verdes y más que nada de los techos verdes. Pero también tenemos que tener en cuenta otras cosas que pueden llegar a ser contraproducentes. Primero, los costos iniciales, o sea, depende del diseño que uno elija para su cubierta verde, el costo va a ser distinto. El diseño técnico es un diseño técnico específico, o sea, se necesita gente calificada que pueda realmente realizar un diseño, ya que alguna falla en este proceso puede traer consecuencias muy graves a futuro y muy costosas. Hay que ver si siempre son sustentables, hay que ver si llevan demasiado mantenimiento o necesitan insumos periódicamente, si son amigables con el medio ambiente. Y hay que ver también el mantenimiento. Bueno, detengámonos un poco en los beneficios de estos espacios verdes, de estas cubiertas verdes, como lo son el control de las inundaciones y la eficiencia de la red pluvial. Sabemos que el agua de lluvia no puede infiltrarse en un terreno que está lleno de cemento y de calles y no puede encontrar su recorrido subterráneo natural hacia las napas freáticas, o se imposibilita por la cantidad de cemento que hay en las grandes urbes.
Los techos verdes lo que hacen es ofrecer una alternativa, ya que retienen y detienen el agua de lluvia, reduciendo así todo el volumen de escorrentía y reducen la velocidad con la que el agua llega a los sistemas pluviales. Hay algunos estudios que indican que una cubierta de sustrato de 10 centímetros de espesor puede reducir o retrasar la llegada del agua a la red pluvial entre unos 20 y unos 40 minutos. Se sabe también que estas cubiertas verdes tienen la capacidad de retener al menos un 60% del agua caída en casos de lluvias de menos de 25 milímetros. Y, como les decía, disminuyen la velocidad de escorrentía entre un 42 y un 96%. Es muy común observar el goteo en los bordes de las salidas de los techos verdes varias horas después de que la lluvia ha parado, y esta es una manera de comprobar cómo van reteniendo y deteniendo esa velocidad de escorrentía. Obviamente que estos efectos se van a dar si las superficies de techos verdes son considerables, como por ejemplo en esta industria, la industria de Ford Motors en Michigan, en donde hay 42.000 metros cuadrados de techos verdes. Realmente el impacto acá en la disminución de las inundaciones va a ser notorio. También dijimos que moderan las temperaturas superficiales exteriores. Sabemos que en las áreas urbanas siempre hay varios grados más que en los alrededores. Esto es lo que se llama o denomina isla de calor. Y este gradiente de temperatura entre la ciudad y los alrededores se acentúa más en las zonas de climas cálidos, como por ejemplo en México, una ciudad más tropical, donde el gradiente de temperatura puede llegar a ser de 9 grados centígrados. Estudios realizados en condiciones de verano por la Agencia de Protección Ambiental de Córdoba descubrieron que en un sector sin cubierta verde, o sea en un techo tradicional, en el día se detectó una temperatura en verano de 38,4 grados, mientras que para esas mismas condiciones, en un techo con cubierta verde la temperatura fue bastante menor, de 29 grados centígrados en un techo verde con riego y de 33 grados en un techo verde sin riego, o sea que la disminución de la temperatura entre un techo con cubierta verde y uno sin cubierta es bastante considerable, de varios grados centígrados. En condiciones nocturnas, este mismo techo sin cubierta verde, la temperatura disminuyó a 26,8 grados y en el sector con cubierta verde disminuyó a 24 grados, o sea que en el caso del enfriamiento nocturno hay diferencias entre un techo con cubierta verde y uno sin cubierta verde, pero no hay mucha diferencia entre un sistema con riego y uno sin riego. En esta imagen lo que vemos es un techo verde que está contiguo a un techo tradicional. En este caso se sacó una fotografía con cámara infrarroja y se detectó ahí los niveles de temperatura, el gradiente de temperatura que existe entre este techo sin cubierta verde y este techo con cubierta verde. Y podemos ver aquí el gran gradiente de temperatura que existe, comprobando así el efecto moderador que tienen las cubiertas verdes sobre la temperatura. Ahora, ¿por qué se produce este efecto de moderación o disminución de la temperatura? Esto se debe principalmente al proceso de fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis es un gran consumidor de energía. La energía solar que llega hacia la cubierta verde es captada por las especies vegetales y transformada a través del proceso de fotosíntesis. Y otros dos procesos también que consumen energía son la evaporación y la condensación, lo que ayuda a enfriar el ambiente y así evitar gastos energéticos. Entonces estos tres procesos son los que ayudan a moderar esas temperaturas y a ayudar a que la cubierta verde actúe como una capa aislante, lo que hace que en épocas calurosas se pueda reducir el consumo energético en los edificios o en las construcciones en cuanto, por ejemplo, al uso de los aires acondicionados. En las épocas frías también
pueden actuar como aislantes térmicos y en este caso se recomienda aplicar o agregar una capa más a todo lo que es la construcción del techo verde, que es una capa aislante, que es lo que se ve en la foto de color celeste. En los climas fríos, o sea, en los lugares donde hay clima frío durante todo el año, está comprobado que sí que sirven como aislantes térmicos, ya que el sustrato se congela y llega a 0 grados y esta temperatura no varía por más que varíe la temperatura exterior a menos grados centígrados. Entonces se hace este efecto de aislante térmico conservando la temperatura interior. También hay incrementos en la biodiversidad, esto ya lo vimos como un beneficio general de todos los espacios verdes. Incrementos en la biodiversidad tanto de especies de artrópodos, también hay una mayor presencia de aves y de especies diversas, como también así la instalación de flora autóctona dispersadas por las aves. Bueno, la reducción de la contaminación del aire. Ya sabemos que la vegetación ayuda a filtrar el polvo y las partículas, nitratos y otros componentes peligrosos son absorbidos por las plantas y retenidos en el sustrato también. La vegetación actúa como un verdadero filtro del aire, captando todas esas partículas, tanto inofensivas como algunas que sí son bastante complicadas y tóxicas para el organismo, como son los metales pesados, mercurio, plomo, etc. Y evitan que ingrese a las vías respiratorias de los seres humanos y de los animales al ser extraídas del aire. Esto va a ser mucho más beneficioso cuanto mayores o más extensas sean las áreas con estas cubiertas verdes. La reducción del ruido también es un beneficio que hemos estado hablando en todos los espacios verdes. Esto se da porque la vegetación absorbe y aísla el sonido mejor que cualquier superficie dura y los sustratos amortiguan las vibraciones. Si empleamos estas cubiertas verdes en viviendas que están junto a carreteras muy transitadas, el nivel de ruido y vibraciones en el interior de las construcciones se va a reducir considerablemente. Hay estudios que indican que una capa de sustrato, por ejemplo, de 12 centímetros de profundidad, puede reducir los niveles de ruido hasta en 40 decibeles. También un beneficio es la conformación de nuevos espacios verdes de uso, principalmente en áreas donde no quedan espacios a nivel del suelo para incorporar espacios verdes. Estos lugares son lugares de esparcimientos recreativos, mejorando la calidad de vida de los residentes urbanos, ¿no? Reduciendo los niveles de estrés, creando espacios de recreación y relajación. Es ya conocida la tendencia en los hospitales del mundo de crear y construir jardines en las terrazas para el disfrute de sus pacientes. Y está comprobado científicamente que el color verde genera un efecto relajante en la psiquis humana, por lo que aumentando el área vegetal se contribuye a crear un clima social más distendido y particularmente en las ciudades. También se mejoran las visuales, dándole mayor calidad estética a los lugares. Mayor vida útil de las membranas hidrófugas, y esto sí es una característica particular de este tipo de espacios verdes, en donde al disminuir las variaciones de la temperatura que le llegan a la capa aislante, a la membrana, que es una de las capas necesarias en la construcción de un techo verde, al reducirse la variación de la temperatura, aumenta considerablemente la vida útil de estas membranas, hasta incluso el doble. También se ve favorecida ya que no llegan directamente las radiaciones ultravioletas y el material se encuentra mucho más protegido. Mejora del rendimiento de las células fotovoltaicas. Esto también es un beneficio particular de los techos verdes. Las células fotovoltaicas se están utilizando cada vez más en el mundo para producir electricidad en las viviendas y de esa manera sustituir parte del consumo energético con una fuente renovable y limpia. Las altas temperaturas de los techos reducen el rendimiento de estos equipos fotovoltaicos. Es por esto que cuando tienen aparte estos techos una cubierta verde, se disminuye la temperatura y las variaciones de temperatura entre día y noche,
aumentando el rendimiento de estas células fotovoltaicas. Se sabe que por encima de 25 grados centígrados se estima que la eficiencia de estos equipos disminuye aproximadamente un 0,5% por cada grado centígrado de temperatura. ¿Cómo están construidos los techos verdes? Básicamente todos los techos verdes tienen estas siguientes capas. Primero la losa y el contrapiso, que son parte del techo. Luego una membrana impermeable o membrana hidrófuga que impide el paso de la humedad hacia el interior de la estructura del edificio, y esto es clave, es una de las partes más claves, consideradas como el corazón del techo verde, ya que si esto no está bien colocado vamos a tener problemas graves en el futuro. Una barrera repelente de raíces, o sea, una barrera antirraíces que impide el paso de las raíces que pudieran perforar la capa protectora impermeable. Un sistema de drenaje que permite que el agua sobrante fluya hacia los desagües, que se evite el encharcamiento en la superficie o la falta de oxígeno del suelo. Una capa de filtración o membrana geotextil, en donde la función que cumple es contener las raíces y el sustrato, protegiendo al drenaje y evitando el filtrado de materia orgánica lixiviada. Y el sustrato de crecimiento, donde van a desarrollarse las raíces. Y por supuesto por encima todo lo que es la vegetación. Existen diferentes tecnologías para construir un techo verde, desde las más sencillas, como son apilar cajones con plantas sobre un techo, otras como las conocidas bioconstrucciones, y las más sofisticadas que sí llevan todas estas capas que hemos estado mencionando anteriormente, los grandes techos extensivos. Básicamente los sistemas constructivos que existen son con materiales tradicionales, en donde se utilizan geotextiles, drenaje drenante granulado y todas estas capas que vimos anteriormente, que son materiales que se consiguen, que han sido creados para otros fines, pero que se utilizan para la construcción de techos verdes. Otros con capas industrializadas, que son empresas que se dedican exclusivamente a construir estas capas para la construcción de techos verdes. O con bandejas premoldeadas, que son bloques que se van poniendo uno a continuación del otro. Por ejemplo, con los materiales tradicionales, aquí en la Facultad de Derecho de la UBA, donde se construyó un techo verde, ahí se ve la piedra leca, que es el material drenante, la malla antirraíces, ahí se ve la colocación del sustrato y luego la implantación de las especies. Con capas industrializadas, como les dije anteriormente, existen diversas industrias o empresas que se dedican a la fabricación de estos materiales y ofrecen distintas variantes. Por ejemplo, acá en el aeropuerto de Ibiza, en España, en esta foto vemos un techo verde construido con estas capas industrializadas. Y el otro sistema es con las bandejas premoldeadas, que son sistemas modulares de muy fácil colocación, en donde por último colocamos las especies y luego, cuando las especies llegan a implantarse, cubren todos los espacios e incluso no puede diferenciarse las bandejas o los bordes de las bandejas. Bien, las especies vegetales que se utilizan en los techos verdes, si bien la estética es muy importante, el objetivo a la hora de seleccionar las plantas para estos techos es principalmente la capacidad de supervivencia en los ambientes extremos de gran calor o frío, incluso heladas en el invierno, lo que hace que las especies sean especies adaptadas a estas condiciones y que sean especies resistentes, y deben tener ciertas características, como les decía: tolerancia a la sequía, alto potencial ornamental, bajos requerimientos de cuidado, bajos costos de mantenimiento, y las especies o el grupo de plantas que cumple todas estas características son las denominadas las plantas xerófilas, o sea, las plantas adaptadas a condiciones de sequía. Hay muchísimas plantas que están dentro de este grupo, muchísimas especies, muchísimas familias. Algunas familias botánicas que tienen especies de este tipo son las cactáceas, las aizoáceas, portulacáceas, euforbiáceas, crasuláceas, agaváceas,
asclepiadáceas, etc. Y algunas de las especies más frecuentemente usadas son las del género Sedum, que son plantas xerófilas y de un gran potencial ornamental. Las gonfrenas y las grámineas. Existen muchísimas más, estos son solo algunos ejemplos. En cuanto a los sustratos, primero definamos qué es un sustrato. Es un material sólido, poroso, que colocado dentro de un contenedor puede servir de anclaje a las raíces de las plantas y aportar un adecuado reservorio de agua, nutrientes y oxígeno. La tierra es un sustrato, pero no es el sustrato más recomendable para estos jardines. Las propiedades deseables que debe tener un sustrato para un techo verde es, primero, que tenga una adecuada cantidad de poros con aire, incluso un poco más aire o más poros con aire que el sustrato que se utilizaría para una maceta. Deben tener una adecuada capacidad de retener agua, esto a fines de evitar tener que regar. Debe ser un material estable, es decir, que no se descomponga a lo largo del tiempo o que no se fraccione en partículas más pequeñas. Y ser de bajo peso, o sea, de baja densidad, para que esto no afecte a la estructura arquitectónica, o sea, debe ser un sustrato liviano. Algunos estudios de INTA recomiendan que en estos techos verdes haya materiales básicos, algunos materiales complementarios y podemos llegar a tener algunos aditivos. Entre los materiales básicos, turbas, pinochas, fibra de coco, suelo, compost. Recordemos, el suelo no es lo más ideal. Materiales complementarios pueden ser cáscara de arroz, perlita, vermiculita, arena, arcilla expandida, suelo, compost y algunos aditivos como fertilizantes, compost, algunos organismos vivos, controladores de crecimiento, hidrogel, biocida, correctivos de pH, etc. Esto de acuerdo siempre a qué nivel de tecnología va a tener nuestro techo verde. Bueno, aquí les muestro algunos de los sustratos como se ven. La perlita, que la perlita es un sustrato que se obtiene de piedra volcánica expandida con un tratamiento industrial. La pinocha, que son las hojas de los pinos. La turba, que es un material vegetal, de origen vegetal, que ha sufrido una descomposición bajo encharcamiento. La vermiculita es una arcilla expandida. Y la fibra de coco, que es un subproducto derivado de la industria del coco. Estos son solo algunos de los tantos sustratos que se pueden utilizar en los techos verdes. Bien, en cuanto al mantenimiento, si bien el jardinero va a participar en la construcción de un techo verde, luego las tareas que pueden llegar a tener son principalmente la vigilancia de raíces. Un techo verde bien diseñado, bien construido, no necesita mucho mantenimiento o no debería tener mucho mantenimiento. Sí, lo que hay que hacer periódicamente es la vigilancia de raíces. Es el principal enemigo de un techo verde, podría decirse, pero no de las raíces de las especies que uno implantó, sino de raíces de especies que han crecido por la propia dispersión de semillas de las aves. Y en este caso, si las semillas que han germinado en el techo verde son de especies arbóreas, pueden llegar a desarrollar raíces importantes y el peor problema es que rompan la membrana impermeable. Otra tarea es la limpieza de los drenajes. Los drenajes luego de las lluvias pueden llegar a tener materiales de todo tipo que obstruyan esas salidas de agua, por lo cual hay que revisarlos periódicamente y limpiarlos a fin de que en próximas lluvias no haya encharcamientos de los techos verdes y los problemas que puede llegar a traer del exceso de peso también sobre la estructura arquitectónica. Las tareas de reparaciones también son importantes en un techo verde. En realidad, en un techo verde la mayor dificultad cuando hay algún problema es ubicar el lugar exacto donde está la falla, ya que si la membrana impermeable, que es el corazón del sistema, se rompe, tengamos en cuenta que está cubierta por un montón de otras capas y de vegetación, o sea que no es algo fácil de observar y el agua toma recorridos a veces bastante complicados y el problema a veces se ve en un lugar, pero el problema original está en otro muy lejano.
Así que por eso es el corazón del sistema y es importantísimo que esta capa esté desde un principio bien colocada. Bien, recordemos que los jardines especiales que estamos viendo eran cubiertas verdes y jardines verticales. Hasta ahora en la presentación hemos hablado de cubiertas verdes. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los jardines verticales. Bien, ¿qué son los jardines verticales? Son planos vegetados construidos con tecnologías y cultivados con especies diversas. También se los llaman pared verde, muro verde, fachada verde o muro vegetal. Aquí algunos ejemplos de paredes verdes muy grandes e impactantes y con un diseño paisajístico. Esto es en la ciudad de Madrid. Esto es en Francia, un puente que toda su fachada se cubrió completamente con una pared verde. Y este es el famoso edificio Planeta en la ciudad de Barcelona, en donde todos los balcones están ajardinados y forman ese efecto, logran ese efecto de pared verde. Bien, los beneficios de los jardines verticales, al igual que las cubiertas verdes, comparten beneficios comunes a todos los espacios verdes y algunos específicos de los jardines verticales que los vamos a ver más en detalle. En general, logran vegetación en espacios urbanos donde no abunda. Captan polvillo y contaminantes, potencian la imagen corporativa de las empresas, y esto es particularmente de los jardines verticales, reducen el ruido, reducen la temperatura, filtran el aire produciendo oxígeno y reduciendo la emisión de dióxido de carbono, se mejoran las visuales, generan sombra en el plano de la arquitectura, y esto es particular de los jardines verticales, brindan protección a los materiales de la fachada construida, incrementan la biodiversidad, y también tenemos que tener en cuenta que pueden llegar a tener altos costos iniciales de acuerdo al modelo diseñado, tienen que tener un diseño técnico específico para evitar luego los problemas. Debemos saber que pueden ser sustentables o no y que en general requieren bastante mantenimiento. Algunos de esos beneficios particulares de los jardines verdes, como les decía, eran que potencian la imagen corporativa de las empresas al colocar estos grandes e imponentes jardines verticales en las fachadas de los comercios o incluso en los interiores de los locales. La reducción del ruido. Esto, si bien es un beneficio común a todos los espacios verdes, particularmente las paredes verdes o los jardines verticales son utilizados en los interiores de las construcciones o de los edificios, en este caso en la imagen un restaurante, en donde la contaminación auditiva es alta debido a que en estos sitios frecuentan muchas personas. Colocar una pared verde dentro de estos lugares hace o contribuye a disminuir el ruido. Y también, obviamente, como todos los otros espacios verdes, disminuyen la contaminación auditiva en los exteriores. Los tipos de jardines verticales también varían desde los más prácticos y sencillos y fáciles de construir, como por ejemplo el de la imagen con un reciclado de un pallet, hasta los más grandes y sofisticados con diseños tecnológicos muy avanzados, como el de la imagen de abajo. ¿Cómo podemos lograrlo? A estas paredes verticales con plantas trepadoras, con plantas apoyantes con soportes, con maceteros o jardineras contiguas, con pallets, con contenedores, con geotextil y bolsillos, con tubos de PVC o hacer cultivos incluso hidropónicos. Vemos en detalle algunos de ellos. Por ejemplo, como muestra la imagen, podemos lograr una pared verde o un jardín vertical simplemente colocando una planta trepadora sobre una pared, en donde la misma planta trepadora va a ir subiendo y va a ir adhiriéndose a la pared a través de modificaciones de sus tallos
o sea, tallos adherentes con raíces adventicias o algunas hojas con algunos zarcillos modificados, o sea, distintas estructuras que le ayudan a la planta a ir adhiriéndose y trepando a la pared. Otras plantas trepadoras, pero del tipo apoyantes, en donde ellas necesitan, además de la pared, una estructura, algún enrejado, como para que vayan envolviéndose, debido a que la manera que tienen para trepar es a través de sus tallos volubles. Maceteros y jardineras contiguas. Esto es simplemente colocar macetas una al lado de la otra, por encima y por debajo, logrando este efecto de pared verde luego que el follaje ha crecido. Pueden utilizarse también en grandes escalas, ¿sí? como vemos aquí en este estadio, colocando macetas contiguas. En este caso las especies son Setcaria purpurea y Asparagus, o sea, especies muy rústicas que ni siquiera necesitan un riego adicional. Y hay algunas empresas que ofrecen estos módulos o macetas que son apilables, que son de plástico, incluso algunas ofrecen de materiales reciclados, en donde uno, para construir la pared verde, lo que hace es ir encastrando estas macetas. Paredes verticales construidas con pallets, donde reciclamos este material. Y lo que es muy común es el geotextil con bolsillos. Esta es una estructura muy versátil para cubrir las superficies y los bolsillos funcionan como los contenedores. Después tenemos también los tubos de PVC, donde podemos cultivar incluso hortalizas, hidroponía. Y los sistemas hidropónicos, que también son comunes verlos en los jardines verticales, en donde son jardines que son cultivados sin suelo y sin sustratos, se riegan y se fertilizan continuamente. Por esto es que algunos los consideran que no son muy sustentables. Lo que se puede lograr es producir especies fuera de temporada, y es muy común en cultivos hortícolas. Si bien requieren un riego y se puede automatizar, estos jardines necesitan atención permanente. En cuanto a las especies y los sustratos en los jardines verticales, las especies son bastante variadas. Podemos incluir herbáceas y también podemos incluir arbustivas. Algunas arbustivas pueden ser lavandas, buxus, romeros, lantanas, siempre y cuando el contenedor que tengamos sea el adecuado para el desarrollo de sus raíces. También podemos incluir especies nativas, con todos los beneficios que esto implica. Y en cuanto a los sustratos, también bastante similares las características que hemos estado hablando de los sustratos para las cubiertas verdes. O sea, deseamos que tengan una buena porosidad, una buena capacidad de retener agua, una densidad baja, o sea, que sean livianos, así las estructuras lo pueden sostener fácilmente. Y bueno, si bien no siempre es necesario un sistema de riego, depende de las especies que elijamos en nuestro jardín vertical, vamos a necesitar o no riego. Además, también no solo por las especies, sino también por la accesibilidad, porque el riego manual puede ser factible en jardines verticales pequeños que estén al alcance de la altura de una persona, pero si son jardines muy altos, sí o sí vamos a necesitar un sistema de riego si las especies lo requieren. Acá muestro un solo ejemplo de un sistema de riego común, pero hay muchísimos más. Este es un sistema de riego por goteo para un sistema de bolsillo geotextil, en donde tenemos la placa aislante, tenemos todo el sistema de bolsillos hecho con geotextil, tenemos los tubos, codos, que están en azul, que es lo que va a llevar el agua, el tanque de agua, una bomba, que la bomba es lo que va a impulsar el agua de riego, la conexión para el reciclado, que sería esta conexión para el reciclado, y la bandeja para capturar el drenaje. O sea, todo el agua que percola de acá en exceso lo que hace es volver
al tanque de reciclado y así se genera un sistema cerrado. En cuanto al mantenimiento de los jardines verticales, al igual que en las cubiertas verdes, el jardinero va a participar en la construcción o puede participar en la construcción de un jardín vertical, pero después también en el mantenimiento. Principalmente el mantenimiento del sustrato. Cuando los sistemas tienen contenedores muy pequeños, es muy probable que se deba ir reponiendo el sustrato, lo cual hay que ir chequeando periódicamente. Y la reposición de las plantas, que puede ser una reposición manual muy sencilla, como vemos en la imagen acá, de plantas que no han prosperado bien luego de la implantación, de plantas enfermas, o por ejemplo hay casos en donde estos jardines verticales se ubican dentro en una construcción en el interior de un negocio, de un local, de un shopping, de una vivienda, en donde la luz no es la adecuada. A veces se suplementa con luz, pero a veces la luz no es suficiente y las plantas tienden a tener una corta vida. Y es común en estos casos la reposición de plantas a los fines de que esté siempre estéticamente bien la pared verde. Esto se da mucho en los shoppings. Tenemos que tener en cuenta que la reposición de plantas también va a implicar costos o mayores costos si las paredes son altas, en donde no se puede acceder fácilmente y en donde vamos a tener que tener en cuenta también las cuestiones de seguridad de los operarios. Y ni hablar en los edificios en donde ya necesitamos incluso maquinaria especializada. Y esto todo suma costos y también influye en la sustentabilidad del sistema. Otras tareas de mantenimiento que son las comunes a cualquier jardín: riego, control de plagas, de enfermedades, monitoreo, fertilizaciones y también las reparaciones o chequear los sistemas de riego y controlarlos. Bien, y por último, pensemos en la sustentabilidad de los sistemas. ¿Cuándo vamos a lograr un sistema sustentable? ¿O qué es un jardín sustentable? Es la creación de un paisaje natural de bajo mantenimiento con la selección cuidadosa de las plantas adecuadas para que éstas puedan hacer frente a una amplia gama de condiciones. Entonces, ¿estos jardines especiales son sustentables? Sí, son sustentables, pero pueden no llegar a serlo si no tenemos en cuenta un montón de aspectos, que son aspectos de manejo, insumos, contaminación, riego, espacios verdes, biodiversidad, especies nativas y exóticas y la energía.